En el comentario del profesor José Jaques. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, depositó un extenso documento en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde hace importantes observaciones y señalamientos sobre el nuevo Código Procesal Penal. A la sociedad dominicana pasó el nudo, el entuerto, el problema del Código Penal, fue aprobado y entrará en vigencia en el 2026, pero esta reforma al Código Procesal Penal, que es diferente al Código Penal, están relacionados. El Código Penal es la ley que establece los crímenes, las penas y todo eso, pero el procesal, antes se llamaba de procedimiento criminal, el Código Procesal Penal, que ya pasa de 20 años y va pasando por una reforma que ya fue aprobada en el Senado de la República, llegó a la Cámara de Diputados y FINJUS, que revisó, estudió lo que aprobó el Senado, va a la Cámara con unas observaciones importantes, que uno entiende que si la Cámara de Diputados va a tomar en cuenta las observaciones que está haciendo FINJUS, entonces, y si son aprobadas en esa Cámara, volverían al Senado con esas observaciones. Y ojalá el procesal penal no le ocurra como al Código Penal, que duró tantos años entrancado, en el Congreso, porque la sociedad presionaba por ambos lados. Respecto a y entramos en materia señalando algunas cosas de las que señala FINJUS y que es importante que la Cámara lo vea. Respecto a la interceptación de telecomunicaciones, FINJUS advierte que el nuevo artículo número 196 amplía de forma preocupante el alcance y la duración de las interceptaciones de comunicaciones, reduciendo los controles judiciales y las garantías de protección del derecho a la intimidad y el secreto de comunicaciones. Y nos recuerda, nos lleva el cerebro a la ley de, creo que le llamaron, de la DNI, que también produjo escándalo por las pretensiones del gobierno de restringir derechos fundamentales de la población. Por ejemplo, dice la nota que estoy revisando, extiende el plazo de la medida de 60 a 90 días y permite su renovación indefinida, sin exigir motivaciones reforzadas ni control de proporcionalidad acumulativo. Además, dice, elimina la restricción material que limita la medida a delitos graves, penas superiores a 4 años, o a procesos complejos, y permite potencialmente la interceptación de cualquier tipo de investigación. A pesar de conservar la exclusión de conversaciones de carácter personal o familiar, no establece sanción procesal alguna ante su incorporación o difusión indebida. Señala en su conjunto, FINJUS advierte que estas modificaciones pueden transformar una medida de carácter excepcional y restrictivo en una herramienta de vigilancia expansiva, reduciendo el control judicial efectivo y vulnerando los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por el artículo 44 y el artículo 11 de la 44 de la Constitución y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. A las causas clásicas, riesgo de fuga, obstaculización de la investigación y peligro para la víctima o la sociedad, se suman ahora figuras como la reiteración delictiva, el incumplimiento de medidas previas o de órdenes de protección, la evasión o violación de localizadores electrónicos,
importante, e incluso la existencia de un proceso o pena previa por hecho grave. Agrega que, aunque la redacción mantiene las excepciones humanitarias, personas mayores de 75 años, embarazadas, lactantes o gravemente enfermas, la expansión de los numerales convierte la prisión preventiva en una medida casi ordinaria. Oiga bien, lo que erosiona su carácter de último recurso y vulnera el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 40, capítulo 9 de la Constitución. El nuevo texto abre espacio para su aplicación casi automática ante supuestos amplios y valorativos como la amenaza a la sociedad y hecho grave, es decir, automático prácticamente la prisión preventiva, y no debe ser. En cuanto a los plazos expuestos en el artículo 377, explica que el nuevo texto amplía sustancialmente los plazos procesales y la duración de la prisión preventiva, alterando el equilibrio entre eficacia investigativa y garantía de libertad personal. Lo que pasa es que hasta ahora en República Dominicana sigue siendo que la regla es la prisión y la libertad la excepción, cuando debe ser diferente. Por eso el procesal de 2004 establecía 7 formas de medidas en un proceso penal. Sin embargo, de toda esa medida, las autoridades han obedecido a la presión de la sociedad, que lo que quiere es prisión, cuando está persiguiendo un caso. Mientras el régimen vigente fijaba un límite máximo de 4 años de duración del proceso, el nuevo texto lo eleva a 6. Es demasiado. Y extiende la prisión preventiva de 18 a 24 meses, con la posibilidad de sumar 12 meses más adicionales tras una sentencia condenatoria. Esto va a alargar los procesos en los tribunales si se aprueba. Y lo que se quiere es que no una abreviación obligatoria, pero una agilización de los procesos. Porque mientras un caso dure tanto tiempo, ese tiempo de ese caso, si se resuelve, puede dedicarse a otro caso y evitar la acumulación de casos en los tribunales. Otro caso, sobre la rebeldía del imputado referida en el artículo 101, precisa que éste amplía los supuestos de declaratoria de rebeldía al incluir casos vinculados a la ejecución de sentencias firmes y a la incomparecencia ante el juez de la ejecución. Bueno, eso sí tiene un carácter importante en nuestra humilde forma de ver, porque hay gente, el ciudadano tiene que entender que cuando tiene una citación ante un juez debe dejar lo que esté haciendo, a menos que pueda justificarlo mediante comunicación por un estado de salud, que su abogado o un familiar haga saber al tribunal por qué no comparece. Pero aquí hay personas, porque como uno dice una cosa, dice la otra, ¿verdad? Hay que decirlo. La gente que entiende que una citación ante un juez no significa nada. Entonces ahí los jueces deben tener, sí, la herramienta de actuación. En el artículo 102 conserva el esquema y los efectos esenciales del régimen de rebeldía. Ya es importante observar eso. En atención a la determinación del plazo razonable, subraya que el artículo 146 constituye el esquema de regla objetiva de cómputo y decisión por una cláusula abierta de plazo razonable. Entre otras cosas, sobre la admisibilidad de querella, que es otro asunto, la gente necesita que le reciban la querella si tiene mérito. Contemplada en el artículo 273, precisa que el nuevo texto reduce de manera preocupante las garantías procesales vinculadas en la admisión de querella, al eliminar 3 mecanismos esenciales de control sobre el derecho del querellante a subsanar errores formales en 3 días. La posibilidad de que el juez revise la decisión de inadmisión del Ministerio Público y la apelación de dicha decisión. Bueno, y finalmente, respecto al artículo 285 sobre archivo de caso, dice que el nuevo texto mantiene las mismas 9 causales de archivo,
pero introduce un desequilibrio sustantivo en la regulación al eliminar varias garantías esenciales para el control y cierre definitivo del proceso. En particular, suprime la disposición según la cual el archivo pone fin automáticamente a cualquier medida de coerción, lo que abre la posibilidad de mantener restricciones personales como impedimento de salida, presentación periódica, pese a la inactividad procesal. Todos sabemos que cuando se trata de personas influyentes es más rápido el archivar un caso. Entonces se festina un tanto eso, mientras que para los pobres, para la gente de menos incidencia económica, social, lo que sea, política, entonces hay un desequilibrio y es importante, y con esto cerramos, es importante mantener la observación, ver lo que la Cámara de Diputados va a hacer con estas observaciones, advertencias que hace la FINJUS con esto que aprobó el Senado de la República. Y que sabemos, como dijimos al principio, que si son acogidas en parte o en su totalidad las observaciones, de ser aprobado volvería al Senado de la República. Le damos seguimiento porque el Código Procesal Penal es quizás más importante que el Código Penal, porque en los procedimientos es que se observan básicamente las garantías y los derechos de la ciudadanía. Gracias por continuar con nosotros.